Bueno, pues vamos a seguir, aunque ahora ya me va quedando poco contenido. Tengo que sacar más, pero bueno, vamos a ver, nos quedamos. Estamos con la Primera Guerra Mundial y nos habíamos quedado en que Sudáfrica había entrado en guerra civil, ¿no?, con Mani Mani en la oposición en contra de la metrópoli inglesa, que se subleva a medio ejército, ¿no?, con Mani Mani, a los cuales le ayudan los alemanes de Namibia. Los ingleses mandan 30.000 o 300.000, ¿no?, o 30.000 australianos, será 30.000 australianos, para sofocar la rebelión. Pero no tienen que intervenir porque en diciembre del 14 los sudafricanos leales ganan. Y en julio del 15 los sudafricanos se anexionan la colonia alemana de Namibia, ¿no?, la que está en el lado izquierdo, en el oeste. La del este, que es más arriba, no se llega a decir Rodesia, pero no, es Tanzania. Y está más arriba porque más para abajo está Mozambique, pero esa es de Portugal, o era de Portugal. Bueno, ya cogeremos un mapa e iremos viendo todo. Pero como digo, aunque se anexionan Namibia, no llegan a dar con Mani Mani. Durante un año siguieron con la guerra civil en Sudáfrica e incluso la oposición británica, ayudada por los alemanes, se fueron adentrando por África y cogiendo porteadores negros, que murieron 1 de cada 5, y fusileros de África, unos 30.000. Tanto Inglaterra como Francia como Alemania se nutrían sus fuentes de soldados africanos. Francia 600.000, la India a Gran Bretaña 1.700.000 hombres para los combates más duros. Los alemanes habían apostado por una guerra naval global, pero que les había costado todos sus cruceros, sus colonias y centrales de radio. Pero habían hecho a Gran Bretaña y Francia que se movilizaran para ir a socorrer su imperio. Por tanto, la Primera Guerra Mundial libra una de las últimas carreras por África. Bueno, voy a hacer aquí una pequeña parada para hablar de las fuentes. Estas fuentes de la Primera Guerra Mundial, aparte de las otras que siempre digo, Academia Play, Mapa de Seba, Memorias de P, Vertedero de Kratos, BBC News, tenemos esto, que es una serie de documentales, viene para acá, que son historias de la Primera Guerra Mundial, 10 capítulos, de Miraquet. Miraquet es la cuenta de YouTube, no sé de dónde será la procedencia. Y luego está Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial, que este Apocalipsis sí es lo que rula por ahí de la primera y la segunda, así lo más coloreado y lo más consensuado, más o menos. Bueno, pues Alemania pensaba que su aliado, el Imperio Otomano, convocaría la Guerra Santa contra las colonias inglesas en Oriente Medio. El Kaiser tenía muy buenas relaciones años antes con el Imperio Otomano. Llevaba incluso un fez y decían que se había convertido al Islam y había peregrinado a la Meca. 300 millones de musulmanes era el interés de su amistad. Era por tener un mismo enemigo en común, ¿no?, como era Rusia. Porque claro, Rusia, como sabéis, con el Imperio Otomano tenía mucha pugna en las fronteras con Armenia, Georgia. Y claro, Alemania por lo mismo, toda la frontera este. Porque Alemania, como era la antigua Prusia, que era parte de Colonia, y lo que es hoy Kaliningrado, ¿no?, un enclave ruso que es como no está unida a Rusia, o sea, que en medio está Lituania, está Polonia, haciendo frontera.
Entonces, pues claro, tanto Alemania como el Imperio Otomano tenían en común su enemigo, que era Rusia. O sea, no hay publicidad por todos lados. Es absoluto porque no has parado. Se empieza la semana con un poquito de historia. La de esta Urban no. Increíble, macho. Bueno, ya está, ya quitarán la publicidad aquí. Bueno, o sea que tenían en común a Rusia como enemigo. Y el dominio turco de los Dardanelos, ¿no? Los Dardanelos es un paso estrecho que hay del Mediterráneo al Mar Negro, que es dominado allí en Estambul, ¿no? Por Turquía. Pues entonces le daba el poder de encerrar a Rusia en el Mar Negro. También Rusia, desde tiempos inmemoriales, había anhelado Constantinopla, ¿no? O sea, Estambul, conquistarlo. Hubo un tiempo que el Imperio Otomano se extendía desde la península arábiga a las puertas de Viena, ¿no? ¿No os acordáis? Con Solimán el Magnífico en el 1500, por ahí 1520, que llegó al asedio de Viena. Pero había perdido este Imperio Otomano un tercio de territorio con desastrosas guerras, ¿no? Sobre todo en los Balcanes, creo que, pues, aparte de Serbia, creo que también Bulgaria, en fin, había perdido mucho. Era el enfermo de Europa, arruinado y al borde del colapso. Los jóvenes turcos en 1909 reemplazan al sultán por su hermano para empezar una modernización y pensaron en asociarse con Alemania. Y la idea de Alemania era provocar la yihad, ¿no? En Egipto y en la India para tambalear a Inglaterra. Bueno, seguimos. Organizaron una expedición, estos alemanes, una expedición de alemanes que se hicieron pasar por circenses, no sé de los que serían, pero vamos a poner 200 o 300, y una vez allí en el Imperio Otomano organizan otra expedición con turcos ya hacia Afganistán, para desde ahí invadir la India. Claro, para ir anexionando tropas, claro, para ir todo en secreto, ya que Turquía se había definido como neutral. Pero al albergar dos cruceros alemanes en Estambul, ¿no? En los Dardanelos, ya no podían disimular y dijeron que lo habían comprado e incluso obligaron a la tripulación a ponerse el fez para que pensaran que eran de ellos y que no eran alemanes. Los alemanes pagaron 5 millones de libras esterlinas en oro para conseguir la alianza con los jóvenes turcos de Turquía. Salieron la flota turca y bombardearon varios puertos rusos. Por tanto, ya Turquía había entrado en la Primera Guerra Mundial. Unos años antes, Rusia había dado un bocado al norte de Turquía, en Sarikamis y Ardahan. Y ahora querían también echar a los rusos de allí, ¿no? Del trozo que le había quitado Rusia a Turquía, pues ya ahora estos, respaldados con Alemania
y eso pues querían aprovechar y recuperarlo. Enver Pasha, el líder turco otomano, tomó la decisión de ir contra los rusos, adentrarse y rodearlo, pero le cogió el invierno en Sarikamis, la marcha se ralentizó, los alemanes se quejaban de su lentitud, pero algunos 25.000 turcos morían congelados y empezaron a desertar. Los mecanismos de las armas estaban congelados. En 1919 llegaron a enterrar sus huesos, ¿no? O sea que pasaron 4 o 5 años. Enver Pasha culpó a los armenios turcos, pero temían que estos lucharan por su independencia. Entonces, los rusos estaban avanzando y los turcos se retiraban por zonas armenias. El ministro de Interior turco, diciendo que los armenios civiles le habían atacado, tomó la decisión de la deportación de los armenios, ¿no? Que esto es, vamos, muy archiconocido, ¿no? El genocidio armenio. Que se forma por esta deportación. Y nos la explica que, claro, que como había armenios, porque los armenios son cristianos, ¿no? Cristianos ortodoxos. Aunque eran del Imperio Otomano, pero eran cristianos. Entonces, eran constantemente o habían sido constantemente reprimidos. Entonces, pues claro, como los turcos avanzaron, les coge el invierno, se congelan, mueren, no les funciona nada, tienen que darse la vuelta. Pero ahora temen que el pueblo armenio aproveche esta circunstancia y como nacionalismo pida su independencia, o peor aún, se una a los rusos. Entonces le obligan, ponen la excusa de que los civiles le han atacado, parte de población civil, y toman la decisión de deportarlos a los armenios, deportarlos hacia Siria, hacia zonas del Imperio Otomano. Pero en esa huida mueren millones. Una tragedia, iban a Siria. 6 semanas andando, mujeres, niños, pasando por las zonas escarpadas, 800.000 armenios muertos. Y los que llegaron, en este caso las que llegaron, abusaron de ellas. Bueno, entonces cambiamos de tercio. Bueno, seguimos en el medio, pero hablamos ahora de el zar ruso, ¿no? Horrorizado viendo el avance turco, bueno, no, viene de lo mismo, por Armenia, pidió a los aliados que atacaran Turquía. Y la Armada Naval Británica se dispuso a ello, y los franceses también querían participar para que los ingleses no se llevaran todo el poder. Así que el 15 de mayo del 15, una flota anglo-francesa, atacó los Dardanelos. Los cañones turcos sobrevivieron al bombardeo naval. Los buques aliados eran un franco fácil, sufriendo cuantiosos daños y hundidos algunos también, debido a las minas. Así que el Imperio Otomano se anotó esta primera victoria. Después los aliados volvieron a intentarlo con la armada apoyando un desembarco anfibio de tropas, con la ayuda de australianos y neozelandeses, los Anzac, eran llamados los Anzac, que luchaban por la madre patria, ¿no? Inglaterra. El 25 de abril del 15, 700.000 tropas aliadas desembarcan en Galípoli, siendo recibidos por la metralla turca con considerables bajas de los Anzac. Así que los turcos frenaron el avance de los Anzac en la ensenada. Galípoli hizo
a Mustafa Kemal un héroe. 8 años más tarde sería presidente del país, ganándose el apodo de Atatürk, padre de los turcos. Otro desembarco británico en la playa encalló, en la playa V encalló exponiéndolo al fuego arrollador de los turcos, sin escapar de sus balas y aniquilándolo en el mar, cambiando su color debido a la sangre derramada. Estos emplazamientos tenemos que buscarlos en el mapa. Los otros desembarcos ingleses fueron según lo previsto, pero preparándose para una amarga guerra de trincheras, condiciones terribles, calor, frío, escasez de agua, bebían agua podrida. Los turcos perdieron 10.000 hombres en una tarde. El hedor era insoportable. Acordaron una tregua para enterrar los muertos. Muchos soldados turcos eran analfabetos. Había tifus, disentería. Bueno, pues lo dejo aquí porque ya me he colado en el maíz. Y nada, tengo que seguir cogiendo más material. Pues venga, pues chao, hasta el siguiente.